Bueno, muchachos, en el video de hoy vamos a trabajar sobre la aceleración. Vamos a ver unos pequeños ejercicios, la fórmula y una pequeña definición sobre lo que es aceleración. Entonces, vamos a proceder a ver qué es la aceleración. La aceleración es una magnitud física que mide la tasa de variación de la velocidad respecto al tiempo. Las unidades para expresar la aceleración serán las unidades de velocidad dividida por la unidad de tiempo. O sea, las unidades de velocidad, ustedes saben que las unidades que influyen para la velocidad es distancia y tiempo. Entonces, a esa unidad de distancia y tiempo se le va a dividir el tiempo. Entonces, cuando las unidades de velocidad se le divide el tiempo, se obtiene la unidad de aceleración. Entonces, en pocas palabras, la aceleración indica la variación de la velocidad por unidad de tiempo. La aceleración que conocemos todos o que hemos escuchado hablar en algún momento es la gravedad, la cual nos mide 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Para expresarla de cierta manera, como nos dice en un principio, la unidad de velocidad dividida por el tiempo. Entonces la gravedad va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo dividida sobre segundo. Cuando eso pasa, la gravedad nos deja de ser una velocidad a ser una aceleración. Entonces, ¿pero eso qué nos está diciendo? Que quiere decir que en un segundo la velocidad va a ser de 9.8 metros sobre segundo. Cada segundo que pase va a aumentar 9.8 metros sobre segundo. Entonces, una manera de verlo es que si tenemos un objeto y lo vamos a dejar caer, es decir, que al momento de dejarlo caer, la velocidad de ese objeto en ese momento va a ser cero. ¿Por qué? Porque va a estar sostenido. O sea que su velocidad inicial va a ser cero, porque se está sosteniendo, o sea que no se va a dejar, no se va a lanzar, sino que se va a dejar caer. Ese objeto va a descender por fuerza de gravedad, o sea que va a pasar de la posición 1 a la posición 2, esa posición, ¿en qué intervalo? En un segundo. Pero como se está dejando caer y la gravedad está haciendo parte en ello, quiere decir que en ese solo segundo, ese objeto ha caído 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que ya tiene una velocidad de 9.8 metros sobre segundo. Sobre segundo. Ahora, si ese objeto sigue cayendo a esa misma velocidad y con otro segundo que ha transcurrido, la velocidad de ese objeto va a aumentar a 19.6. Es decir, que cada vez que pasa un segundo, la velocidad de ese objeto por su aceleración va a ser igual a 19.6. Cada vez, o sea que si nosotros quisiéramos hacer un tercer segundo, la velocidad va a aumentar 9.8 metros más. Entonces, así sucesivamente. Pero ahora, si tenemos un objeto de igual magnitud, pero ahora no lo vamos a dejar caer, sino que va a tener una velocidad impuesta porque se va a arrojar a 20 metros sobre segundo, ¿qué pasa? Ojo, si se está dejando caer, él va a bajar, pero no solamente la gravedad está haciendo fuerza, sino una velocidad inicial. Va a transcurrir una distancia, ¿en qué tiempo? En un segundo. Eso, a su vez, su velocidad va a ser igual a los 20 metros sobre segundo que se le dio al principio, más la gravedad que está haciendo parte de ese objeto, atrayéndolo hacia el suelo y agregando una aceleración para que alcance una velocidad en el primer segundo de haberse lanzado de 29.8 metros sobre segundos al cuadrado. Ojo que esto solamente se puede si el objeto es lanzado hacia abajo, tanto con la velocidad, tanto con el ejemplo anterior como este ejemplo. Solamente si se deja caer o si se lanza hacia abajo y la gravedad hace fuerza a él. Muy diferente pasa si el movimiento es horizontal, pero eso no lo vamos a tocar ahora.
Entonces, si el objeto sigue bajando, transcurriendo otro segundo, su velocidad va a aumentar a la misma proporción de 9.8 metros, que va a dar como resultado 39.6 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo que quiero dejar en claro esto es que la aceleración aumenta esa velocidad. Si es constante, constante, y si no es constante, va a ser a medida que va pasando el tiempo, pero teniendo en cuenta la aceleración. Ahora vamos a ver una pequeña fórmula sobre aceleración. Entonces, la fórmula de la aceleración va a ser igual a BF menos BO menos T, donde BF va a ser igual a la velocidad final menos B sub 0, que significa velocidad inicial. BF, velocidad final, menos BO, velocidad inicial, sobre el tiempo. O sea que la aceleración va a ser, si yo descuento a la velocidad final, la inicial, y lo divido en el tiempo que se demoró eso. O sea, tomo la velocidad final, le resto la velocidad inicial y la divido entre el tiempo que se demoró de llegar de la velocidad inicial a la velocidad final. Ahora, vamos a llegar a otra fórmula haciendo un pequeño despeje de esta que está aquí. Entonces, tomamos este tiempo que está dividiendo y lo vamos a pasar acá a multiplicar. Tengo como resultado A por T menos BF menos BO. Es decir, que la aceleración por el tiempo va a ser igual a BF menos BO. Entonces, como quiero dejar la velocidad final sola, voy a tomar la velocidad inicial y la voy a tomar acá. Entonces, como la velocidad inicial está restando, va a pasar de este lado sumando. Y voy a obtener como resultado que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces tengo dos fórmulas, la fórmula de la aceleración y la fórmula de la velocidad final. La de la aceleración es A, va a ser igual a BF menos BO sobre T. Y la de la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora vamos a ver unos ejercicios donde apliquemos esta fórmula. Entonces viene un móvil parte del reposo con una aceleración de 2 metros sobre segundo constante. ¿Qué velocidad tendrá después de 15 segundos? Listo. Nuestros datos, ¿cuáles son? Nuestra velocidad inicial, como dice que parte del reposo, o sea que no está con una aceleración y una velocidad inicial, sino parte del reposo, entonces su velocidad inicial como parte de un reposo va a ser igual a 0. Y la aceleración es igual a 2 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo va a ser igual a 15 segundos. Entonces la fórmula de la velocidad final va a ser igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces esto va a ser igual a esto que está aquí. La velocidad inicial, como ya dijimos que es 0, colocamos 0 más aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado, 2 metros sobre segundo al cuadrado por 15 segundos, que va a ser el tiempo. Entonces esto va a ser igual a el 0, que lo sumamos al resultado de este y nos da el mismo resultado. Ahora, ¿qué nos queda? Multiplicar 2 por 15. Entonces, quedaría que 2 por 15 es 30 y metros por segundo sobre segundos al cuadrado. Hay que tener muy pendientes las unidades para saber qué nos va a dar. Como nos están pidiendo velocidad, obviamente la unidad que debe dar como resultado es la velocidad, es decir, distancia y tiempo. Si tienen alguna dificultad de cómo es la velocidad, al final les voy a dejar unos videos de recomendados para que vean unos ejercicios de velocidad y qué es la velocidad y cómo se halla la velocidad. Entonces, para que nos den la unidad de velocidad, como tenemos un segundo arriba y un segundo al cuadrado abajo,
esos 2 segundos se cancelan y me da como resultado que la velocidad final es 30 metros sobre segundo. O sea, que después de un carro que parte al reposo con una aceleración de 2 metros por segundo, su velocidad después de 15 segundos de haber comenzado va a ser igual a 30 metros sobre segundo. Ahora, un coche se mueve con una velocidad de 54 kilómetros por hora. El conductor acelera durante 6 horas hasta alcanzar 108 kilómetros. La pregunta es calcular su aceleración. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra velocidad inicial, que es 54 kilómetros por hora. Tenemos la velocidad final, que es 108 kilómetros por hora. Y tenemos el tiempo, que es 6 horas. Ahora, ¿qué nos queda? Encontrar la aceleración. ¿Cuál fórmula es la que vamos a utilizar? Entonces, la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Listo. Entonces, comenzamos. Donde va velocidad final, vamos a reemplazar los valores. Velocidad final, 108 menos velocidad inicial, 54, y el tiempo, 6 horas. Entonces queda así. Velocidad final, 108, velocidad inicial, 54, y el tiempo, 6 horas. Entonces, eso va a ser igual ¿a qué? Tomamos el 108 y si lo restamos a 54 y nos da así. 54 kilómetros por hora. O sea, al 108 le restamos 54. Entonces, ya aquí nos está dando la aceleración. Entonces, esto va a ser igual. Vamos a tomar el 54 y vamos a dividirlo. Bueno, antes de eso vamos a ver esto. Todo número se puede dividir entre 1. Entonces, esto que está aquí, tenemos una división dentro de otra división, entonces aplicamos la ley de los medios por los extremos. O sea, multiplicamos los medios por los extremos. Al multiplicar los medios por los extremos, ¿qué obtengo? Tengo 54 kilómetros por 6 horas. O sea, 54 kilómetros por 1 me va a dar 54 kilómetros. Y hora por 6 horas me va a dar 6 horas al cuadrado. Entonces, al dividir 54 entre 6, da como resultado 9 kilómetros por hora. O sea que la aceleración de ese conje que se mueve a esa velocidad durante 6 horas, su aceleración fue de 9 kilómetros por hora. Entonces, espero que le haya servido de mucho. Si te gustó, deja tu me gusta, suscríbete para más contenido. Si presentas alguna pregunta, déjala en la caja de comentarios. Y chao.